presidente de la Comisión de Salud. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola Rafa, aquí igual de preocupado que tú y que muchas personas respecto a lo que está pasando. Ayer usted estuvo de visita en el hospital de la Florida. ¿Qué panorama pudo observar ahí? Sí, mira, como te escribí ayer, fui con mi equipo, hablé con el director la antenoche, con el director del hospital de la Florida, para preguntarle cómo estaba la situación y también por el caso de la chica que habían baleado, que había tenido este enfrentamiento con Carabineros. Sí. Y en esta conversación él me dice, mira, Miguel, en mi opinión, este es el momento más crítico que nosotros estamos enfrentando como hospital. No tenemos camas. Y fui al día siguiente, también, mira, uno tiene como cierta sensación como de angustia. Tú eres diputado, presidente de la Comisión de Salud, pero ¿qué haces? Y bueno, el mínimo es estar ahí y darle un apoyo, una señal de apoyo a los funcionarios que están ahí por meses. Y fue muy fuerte lo que vi. Como tú también decías recién, las UCI, las personas que están sedadas, que se despidieron de sus familias antes de estar sedadas, que no saben si van a salir, ver el esfuerzo que hace el hospital de abrir, de tener tantas camas y después más camas y después más camas, ver a los funcionarios desbordados. O sea, yo lo que vi es un hospital que se está sacando la cresta, que tiene la situación, entre comillas, entre control, o sea, no hay como gente corriendo, pero con unos funcionarios que están muy desgastados y lo que me decían, Rafa, era que bueno que esté para que puedan ver la realidad y ojalá le puedan decir para afuera qué es lo que está pasando. Y por eso yo te escribía para poder reforzar esa idea. Yo no tengo mucha expectativa de cambiar la aguja de lo que está haciendo el gobierno, no lo entiendo. No entiendo realmente las decisiones que están tomando. Y quería pedirte este espacio para decirle a las personas que más allá de las decisiones que toma un gobierno, bueno, quedémonos nosotros, tengamos cuidado a los jóvenes que se vacunen. Nosotros también podemos hacer cosas mientras, como se comentaba recién desde el contacto en La Moneda, uno intenta entender lo inexplicable. Es decir, creo que esta semana realmente el ministro de Salud ha tenido una actitud y unas señales que son criminales. O sea, llamar a la gente, a las personas mayores, salgan a la calle, abrácense con las gentes que quieren. Ayer decía respecto a estas filas en Fantasilandia, qué bueno que los niños estén en centros de entretención y no estén en sus casas encerrados. Está bien, nosotros no queremos que la gente esté encerrada, menos la gente que vive en sectores populares, que vive en casas de 55 metros cuadrados. Pero no se puede ir al otro extremo de darle esa señal a la población cuando ayer mismo se cierra la urgencia del Hospital Clínico de la Católica, cuando no hay camas disponibles en la Florida, en Puente Alto. Realmente me genera mucha angustia, porque no queremos más personas en las camas críticas. Es una situación muy dolorosa para esas personas, para su familia, y los funcionarios de la salud no dan más. Y lo que ven es que en ese esfuerzo de sostener la crisis, el general de la batalla lo que dice es, muchachos, está todo bien, salgan a las calles. ¿Cómo es posible? De verdad. Todo lo de las cuarentenas, todo es discutible. Incluso ellos pueden tener más información, pero estas señales que se están dando realmente son criminales. Y yo quiero, de verdad, hacer un llamado a la población a que nos cuidemos y a la autoridad sanitaria y al presidente a que por favor revisen todas las cosas que están diciendo, las decisiones que están tomando, porque no se condice. Yo no sé si están gobernando con esa planilla, famosa planilla Excel, que no mira la realidad de la unidad de cuidados intensivos de los hospitales públicos y privados que son parte de la red, o hay una insensibilidad total respecto al momento tan crítico que estamos viviendo. Sí, a ver, me asalta la duda si tú pudiste ver, Miguel, estas imágenes que nosotros estamos mostrando de pacientes siendo tratados, porque es una de las cosas que a mí personalmente me ha angustiado más. Son personas que están en diferentes posiciones, algunos de boca hacia abajo, otros de espalda, y que tienen que ser movidos para que no... O sea, por razones médicas, kinesiológicas, tienen que ser movidos, tienen que hacerles masaje para que los músculos, no se le atrofien. Están intubados, están sedados, permanecen. Chile tiene hoy día una experiencia de nivel mundial de sedación de larga estadía, digamos, de pacientes que están
15 días sedados completamente, con el daño que ello le provoca a su sistema muscular, a la laringe, a su capacidad para hablar, con daño incluso neurológico que se ve después con secuelas. Entonces, esas imágenes, cuando uno las ve, entiende por qué todo el sistema trata de evitar que la gente llegue a ser hospitalizada, pero mucha gente se comporta como si esto fuera o estuviera seguro de que esto es solamente un resfriado, que esa es una imagen súper equívoca y que yo siento, puedo equivocarme, pero siento que cuando le dicen a una persona salga, abraza a sus nietos o vaya a Fantasilandia, como que refuerza la idea de que quizás no le va a pasar nada. Sí, sí, no, yo vi todas esas imágenes y son muy duras, es muy violento, eh, tanto para las personas que están ahí sedadas, porque los hospitales tienen distintas fases de internación. Claro. Hay pacientes que llegan derivados de un CEFAM con debilidades, dificultades respiratorias y lo intentan asistir para que no llegue a la fase de intubación. Otros que están entubados en distinta gravedad, entonces las urgencias se van dividiendo. Vi esos movimientos, efectivamente se dice que es entre 6 tensos enfermeros que tienen que levantar para hacer estos movimientos. Una persona que está en el movimiento de prono, bueno, no hay 6 personas hoy día en urgencia para hacer eso, lo hacen entre 4, entre los que pueden, porque están desbordados. Es muy violento la UCI. Yo de verdad que no sé si las autoridades sanitarias han estado en las urgencias. Creo que están gobernando desde la planilla Excel en el gabinete, sin expertos. O sea, de verdad que, Rafa, lo que dijo el ministro respecto a esta polémica del Consejo COVID, le preguntaban los periodistas... De la mesa asesora. ¿Quiénes son los expertos? La mesa asesora. La mesa asesora. ¿Quiénes son los expertos? Y el ministro dijo, los expertos somos nosotros. Es decir, es de una arrogancia que no para esto. O sea, está bien, el gobierno puede ser arrogante en muchas cosas, pero en esto, que hay tanto en juego, que estamos en una situación tan delicada. El lunes pasado, el médico, el doctor Canals, que fue la eminencia en términos de epidemiología en Chile, cuando hoy día nosotros nos olvidamos, pero cuando vimos la crisis porcina, hace unos años atrás, el doctor Canals fue el que predijo todas las curvas de contagio y la chuntó a todo. Bueno, este mismo doctor, que es asesor del Colegio Médico, es el que decía que íbamos a llegar a 8.000 casos y el ministro lo ninguneó. Entonces, de verdad que yo no entiendo. Creo que el gobierno tiene que hacer una revisión profunda de la manera en que está enfrentando la crisis. Porque nosotros recibimos al ministro en la semana y es de un exitismo. O sea, frente a la crítica, ¿qué es lo que te dice el ministro? Cada vez que un periodista le hace una pregunta. Estas son las cifras de vacunación, estamos terceros en el mundo. Pero, ministro, ¿qué pasa en relación a la situación de urgencia que tenemos hoy día en los hospitales? No, pero es que nosotros, en relación a los testeos, somos los primeros del mundo. Está bien, si no podemos negar las cosas que ha hecho bien el gobierno. Claro. Pero este es un virus de mierda que muta, que ataca hoy día a los más jóvenes con mucha más fuerza que lo hacía antes. Y lo que tenemos es una autoridad sanitaria que está atrincherada en sus propias verdades. Y eso es grave, porque de verdad ir a la urgencia, ver lo que está pasando ahí, hablar con los funcionarios, es de una situación brutal, que también ahí yo como parlamentario le decía, mire, yo soy presidente de la Comisión de Salud, y lo único que puedo venir es aquí a decirle gracias, fuerza, sabemos los sacrificios que están haciendo, y vamos a intentar generar presión para que el gobierno deje de mirar para el lado respecto a esta curva de contagios que aumenta y aumenta. Y un gobierno que llama a salir a la calle a abrazarse, que llama a ir a Fantasilandia, que frente a este pase de movilidad, que yo mismo te escuché cuñas al comienzo cuando salió la idea, y el tema en sí no es el pase de movilidad. Si efectivamente queremos ir progresivamente aumentando la movilidad, pero ¿es este realmente el momento de liberalizar, de que la gente salga a las calles? Claramente no lo es. Entonces, no se entiende. Y yo espero que el gobierno tenga un poquitito de humildad para recoger esta situación que se está viviendo en las urgencias y que es crítica. En palabras del director del Hospital de la Florida, el momento más difícil de la pandemia. Perdón, diputado, a ver, voy a
esbozar un escenario al que no quiero que lleguemos, pero como uno debe ponerse en todos los escenarios posibles, especialmente los más graves, quiero que lo contemplemos. Hoy día tenemos 8.600, ayer tuvimos 8.680 casos. Es de esperar que sea un episodio, no una constante, pero no tenemos por qué suponerlo a priori. Digamos, puede que esto sea una constante y que empecemos a tener 8.000 casos todos los días, o en promedio semanal 8.000 casos día. Tenemos ocupación de 95, 98 y 100% de camas críticas en varios centros de urgencia, varios centros hospitalarios y clínicas de Santiago y regiones. Tenemos un piso de contagio que parte en 6.000. Esa era la meseta que tuvimos entre la tercera ola, quiero decir, y la cuarta. Tenemos el invierno que se nos viene encima. Hay gente encerrada compartiendo, mayor posibilidad de que haya contagio. Tenemos este pase de movilidad. ¿Estamos corriendo el riesgo de llegar a el famoso dilema de la última cama, a que colapse nuestro sistema? Colapse, porque ya está colapsado, pero colapse más allá de cualquier recuperación posible en mediano plazo, digamos, a que tengamos personal contagiados que no dispongan ni de infraestructura ni de personal para atenderlos. Y si eso ocurre, ¿quién se va a hacer responsable de eso? Yo creo que eso está pasando hoy día en los hospitales. ¿Sí? Lo que pasa es que la tasa de ocupación, cuando estás al 95%, estás al 100% en verdad. Porque claro, como estamos hablando de una red, puede que haya una cama en Punta Arenas. Pero cuando tú tienes una persona que está en la Florida y no hay una cama, entonces en la práctica tienes que elegir. Y los intensivistas tienen que elegir cuál de los médicos, cuáles de los enfermos, contagiados, que están con problemas respiratorios, que están ahí esperando, cuál van a entubar. Entonces, ese dilema lo están viviendo todos los días. ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? Bueno, es la autoridad sanitaria. Uno no puede responsabilizar a la autoridad sanitaria de todo lo que pasa. No. Pero claramente aquí hay decisiones que están tomando que van en contra de la corriente, que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando tú ya estás en esta tasa de ocupación, y además lo que hay que entender es que al comienzo, claro, el año pasado la pandemia se iba moviendo por fases porque llegó en los sectores donde había más turismo. Entonces, por eso Magallanes fue la primera región que explotó en casos, ¿cierto? Pero cuando Magallanes había explotado, había disponibilidad en la región metropolitana. Después se movió a la región metropolitana a mediados de año, pero había otras regiones que habían disminuido. Entonces, había más posibilidad de transferir pacientes. Pero hoy día estamos en una situación donde en muchas regiones y en la totalidad de la región metropolitana estamos sobre el 95%. Entonces, los médicos están enfrentando ese dilema todos los días. Todos los días. Por eso te cierra una urgencia. ¿Por qué cerró ayer la urgencia del Hospital Clínico de la Católica y por qué no cierran las urgencias? ¿Por qué tiene esa libertad? Bueno, porque efectivamente depende de un ente público-privado, pero como es la Católica. No han cerrado los hospitales públicos porque sería un escándalo. Pero están en la misma situación de estrés en relación a la ocupación. Y lo que yo veo es que hay este exitismo winner. Lo responsable del gobierno es decir las cosas como son. Si esta es una crisis que nadie puede negar su complejidad, lo que se le pide a la autoridad sanitaria es que diga, mira, estamos en esta situación. Quédense en sus casas. No es más que eso. Y dice todo lo contrario. No se entiende. Realmente no se entiende. Yo veo un ministro después de meses, 12, 13 meses, 14 meses, 24/7, uno puede entender que alguien esté un poquito más irritado, ¿cierto? O irritable. Pero si el ministro no es capaz de sostener el temple en estas circunstancias, mejor que lo cambien. No por sus capacidades, no. Quizás después de 14 meses alguien se funde, no da más. Y se empieza a expresar en que se toman malas decisiones. Si el ministro no tiene el temple para sostener la pandemia, entonces lo responsable es que lo cambien. ¿Usted cree que llegamos a esa etapa ya? O sea, si es que se repite lo que hemos visto esta semana, yo creo que sí. Esta semana fue una tras otra. La pelea con el colegio médico, el tema del pase de movilidad, los llamados a la gente a que salgan a las calles, celebrando que los niños estén en Fantasilandia, agarrándose con cada periodista que hacía una pregunta, con cada parlamentario que hacía una sugerencia o una crítica.
Entonces, algo está pasando. Algo está pasando en ese gabinete, en ese espacio donde se toman las decisiones. Y realmente lo que se espera de la autoridad sanitaria es que mantenga la calma, que no sea un comentarista de las columnas de las editoriales de La Tercera, por favor. Y si esto se mantiene, yo creo que da cuenta de que hay una persona que está superada. Ahora, y eso lo responsable entonces es cambiar a esa persona. Usted es quien preside la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Qué instancias existen para que otros poderes del Estado hagan llegar sus sugerencias, sus opiniones al Ministerio de Salud y al final de cuentas al gobierno? Porque todos, el ex ministro Mañalich, el ministro París, el ex subsecretario Arturo Zúñiga, todos han dicho que las decisiones las toma el presidente. ¿Qué opción tiene la comunidad, nuestros representantes, ustedes diputados, en hacerle llegar otros puntos de vista al gobierno? Mira, los canales están abiertos, pero el tema es si al final tus sugerencias te las reciben o no. O sea, en tu casa te pueden decir, mira, háganme una lista de los almuerzos que quieran durante la semana, y al final uno ve que siempre se comió la pinta del papá o de la mamá. Entonces, aquí lo que tiene que ver es si estas opiniones llegan a alguna parte, y no llegan a ninguna parte. Hubo una mesa, por ejemplo, de coordinación entre la Cámara y el Senado, cuando todavía no estábamos en este enfrentamiento Yarna Proboste Paulsen a propósito de los acuerdos comunes, pero que nos juntábamos todos los miércoles. Algunas veces asistió el ministro, nos juntamos con expertos. Y se hicieron sugerencias, ninguna se ha recogido. Y cuando usted le dice, nosotros le sugerimos esto, ¿qué pasó? ¿Qué respuesta les daban? No, una respuesta de buena crianza, sí, por supuesto, el gobierno siempre va a estar disponible a acoger planteamientos, pero en la práctica ninguno se ha acogido. Respecto, por ejemplo, hoy día estamos en el tema del pase de movilidad. Nosotros, no solamente de la oposición, del oficialismo también parlamentario, el diputado Andrés Celis, por ejemplo. O sea, ¿por qué no incorporar, que es lo que dijo el Consejo Asesor, el Consejo Asesor COVID? ¿Por qué no implementar este pase de movilidad cuando se cumplan ciertos estándares sanitarios, ¿cierto? Cuando haya 2 o 3 semanas de disminución de casos, cuando lleguemos al 80% de vacunación, alcanzar un RQ efectivo. Bueno, siempre vamos a estar disponibles, pero las vocerías apuntan a que esto no hay marcha atrás. Entonces, no se trata de quitarle la autoridad sanitaria en esto de la recomendación de la OMS, nadie lo ha desmentido, ni el Colegio Médico, en ninguna parte, es una sola. Aquí no pueden haber 10 cabezas enfrentando una pandemia, sería un desastre. Sí. Pero es distinto que esa autoridad tenga una disponibilidad genuina a tomar decisiones colegiadamente junto a los expertos, junto a los colegios médicos, a los colegios de las comunidades científicas, no sé, junto a los parlamentarios de las comisiones de salud, que no somos más expertos en salud, pero tenemos mucha más oreja quizás de la mirada en nuestro distrito a nivel nacional de lo que está pasando en los hospitales, en los CEFAM. Entonces, ¿cómo no poder agrupar esas miradas y tomar mejores decisiones? Yo creo que este gobierno no tiene ninguna disposición a hacerlo. No lo ha tenido durante toda la pandemia. La mesa social COVID es un adorno. Se juntan 3 veces a la semana. Pero es un adorno. Ya, pero la mesa social COVID, por lo menos sabemos quiénes la integran. El Consejo Asesor también sabemos quién la integra, pero la mesa asesora, de la cual se nos habló tanto tiempo, no tiene integrantes fijos, no tiene actas, no es una entidad formal. No existe. Y eso resulta al menos preocupante, porque está bien, usted lo decía, diputado, las decisiones las toma una cabeza, el presidente de la República con su ministro de Salud, y ellos a su vez escucharán a otras instituciones. Pero cuando se nos dice que escuchan y toman las decisiones en conjunto con la mesa, y la mesa no sabemos quiénes la integran, eso al menos produce cierta desconfianza de la idoneidad de quienes integran la mesa y de la capacidad de escucha que tienen respecto de otros actores sociales que tienen algo que decir sobre estas medidas. Claro, si al final uno es preso de sus propias palabras. Cuando uno dice las cuarentenas de tales y tales comunas en función de la recomendación de la mesa asesora COVID, el pase de movilidad, mesa asesora COVID, y después no existe la mesa COVID. Son los mismos, el mismo vocero que es el que está tomando la decisión, no ha escuchado a ningún experto. Obvio que genera dudas.
Ahora, de verdad que en esto lo más importante es que se tomen las mejores decisiones posibles y yo creo que este ministro, con la impronta de este gobierno, que es parte de su ADN, tiene una forma de hacer las cosas que no permite crítica, que no permite dudas, que es winner, ganador, si lo que le pareciera que es lo más importante de todos los puntos de prensa, de los informes, cosa de preguntarle a los periodistas que están ahí 3 veces a la semana en La Moneda, no sé, el 70% debe ser de las buenas cifras. ¿Qué es lo que necesita saber la población? Necesita saber las malas cifras. Porque si no, tú te quedas con la impresión de que vamos bien. Y todos queremos, que todos queremos salir de esto, todos queremos salir a la calle. Entonces tú te engañas porque escuchas ese mensaje. Ah, el ministro me dice que escuché de la vacuna, escuché de las comunas que salieron, escuché de todos los PCRs que se hacen. Escuché puras buenas noticias. Bueno, voy a salir, no me voy a cuidar tanto. Si yo escucho las malas noticias, entonces cuando saque mi pase y vaya con mi hija a la plaza utilizando mi pase, bueno, voy a ir con mi alcohol gel y le voy a lavar las manos a mi hija después de que se suba al columpio. Esto es parte del comportamiento humano. Las vocerías lo que hacen es eso, es generar cambio en el comportamiento, es convencernos de una idea. Y el gobierno quiere convencernos de que vamos para arriba, que vamos para adelante, que vamos ganando. Es un gobierno winner. Eso es lo que le importa al gobierno. Yo esperaría que nos den las malas noticias, para que andemos con más cuidado, sin ser pesimistas, sin deprimirnos. Pero esto es de vida o muerte. Entonces el muerto no se deprime. Para Ahora, deprimirse hay que estar vivo primero. en las otras 3 oleadas hemos llegado a ciertos puntos de ocupación de cama crítica o de nivel de contagio o de positividad o de una mezcla de estos factores donde el gobierno parece reaccionar en la dirección correcta. Yo diría que o toma decisiones sobre cuarentenas, como ocurrió en la tercera ola, y para asegurar la realización de las elecciones, o toma decisiones sobre el cierre de fronteras, como ocurrió en diciembre, los primeros días de este año, porque yo recuerdo que en diciembre yo viajé fuera del país. ¿Usted cree que estamos en un equilibrio precario de cifras de ocupación de cama crítica, positividad y contagio como para que el gobierno nuevamente tome las decisiones correctas? ¿Y qué decisiones serían esas? Yo espero, yo creo que la esperanza de que se tomen mejores decisiones no la podemos perder. En parte también por eso es que intentamos hacer esta vocería de generar ciertos puntos de vista para que el gobierno ojalá los escuche. Y si tú me dices qué es lo que habría que hacer, a mí me parece que en particular no equivocarse. Las batallas se pierden por los errores propios. Y esta batalla, cuando uno, por ejemplo, en este contexto liberaliza la movilidad de tal manera como lo va a hacer este pase de movilidad, que esto es mentira, esto no es para que la abuelita salga a la plaza. O sea, veamos cuántos pases se van a pedir, veamos el aumento de movilidad entre regiones en relación a los peajes, por ejemplo. Ahí vamos a ver para qué se está usando este permiso. Ese permiso tiene que congelarse y se le tiene que poner un estándar sanitario para su implementación. Eso es lo primero que se tiene que hacer. En segundo lugar, se debieran comenzar a tomar decisiones de una manera más colegiada, que es lo que ha planteado las sociedades científicas desde el comienzo, que enfrentemos esto como Estado, que se escuchen más voces, que actuemos con más humildad. Y en tercer lugar, que le digamos a la ciudadanía lo que está pasando. De verdad que de repente entre medio de todas las decisiones tan complejas, desde lo científicamente complejas de tomar, de la efectividad de una vacuna a la otra, se nos pierde algo que no es tan científico, que es más humano, que tiene que ver con la comunicación de riesgo, que no es un invento de un paper, es algo que está en el ABC del manejo de crisis sanitarias como esta, es la comunicación de riesgo. Y eso parte con decirle a la ciudadanía la verdad. Porque cuando yo le digo a mi familia, Rafael, en mi WhatsApp, familia, ayer estuve en el hospital de la Florida, esto es lo que está pasando, esta es la situación que están viviendo las personas que están en prono, estas son las camas disponibles, que no hay. ¿Cuál es la respuesta que me dicen mis familiares? Me dicen, chuta, no pensábamos que íbamos mejor. Obvio, esas son las señales que le está dando el gobierno todos los días. Entonces necesitamos que el gobierno, además de cambiar políticas sanitarias, además de actuar de manera más colegiada, con más humildad,
también comience a comunicar la verdad, porque de esa manera es como nos vamos a proteger, vamos a tomar conciencia y vamos a empatizar. Parte central como de cuando cambiamos el comportamiento es cuando empatizamos con algo que le está pasando a otra persona. Y si podemos empatizar con esa persona que está sedada sin saber si va a salir de esa urgencia, si empatizamos con los trabajadores y los funcionarios de la salud, que llevan 13, 14 meses en la primera línea, sacrificando a su familia, poniéndose en riesgo su propia vida, si empatizamos con esas situaciones, creo que esto que llama el gobierno, que es como la responsabilidad individual, bueno, va a ocurrir no forzosamente, sino que va a ocurrir porque empatizamos con esas realidades, pero para eso el gobierno tiene que mostrarlas, no puede ocultarlas. Ahora, siempre se pone de ejemplo el caso de la vacunación exitosa en Israel, de cómo se vacunó a una enorme cantidad de gente y después se liberalizaron las medidas de restricción de movimientos. Pero Israel, el Reino Unido, Alemania creo que también vacunaban 24/7. No tenían esta política un tanto errática de vamos a vacunar con todo lo que tenemos, después los fines de semana no, ahora volvimos a los fines de semana, pero el sábado y no el domingo. ¿No debería, ya que la vacunación ha demostrado ser el arma con que, o la principal arma con que el gobierno ha enfrentado esta pandemia, no debería elaborarse un plan de vacunación que contemplara vacunar todos los días de la semana en diferentes vacunatorios, incluso en lugares como el velódromo que está siendo utilizado hoy, o el Parque Juan Pablo II en la comuna de Las Condes, u otros lugares en otras comunas? Sí, yo creo que el proceso de vacunación puede acelerarse. Yo creo que de todas maneras no es el talón de Aquiles de la estrategia sanitaria en relación a los errores que se han cometido. Yo creo que en esto el gobierno lo ha hecho dentro de todo bastante bien. Si nos comparamos con otros países, en particular respecto al proceso de vacunación, vamos bien. Esto también se ha sugerido, Cristóbal Cuadrado, el Colegio Médico, otros especialistas, que las campañas agresivas de vacunación van a la población. Porque también hemos visto, no sé, vecinos de La Pintana, de Puente Alto, de sectores más vulnerables, que trabajan, asalariados, quienes igual están saliendo, bueno, tienen menos chances de vacunarse. Y eso lo han mostrado las cifras de que las personas más pobres, más vulnerables, son las que menos se han vacunado, además de los jóvenes que creen que no les va a pasar. Claro. Y por eso es que es súper importante que la vacuna vaya a los lugares de reunión de las personas. O sea, los malls debieran estar cerrados, pero bueno, mientras los mantengan abiertos, bueno, debiera haber un centro de vacunación en los centros comerciales. Y así donde los lugares se reúnen, las plazas. Están los niños, jóvenes, familias jóvenes en las plazas, en los lugares donde hay plazas. En los sectores más populares no hay plazas. Pero en esos lugares debiera haber una agresividad mayor en ir a buscar a la persona. Ahora, compararse con Israel es muy engañoso. Yo creo que en eso también, de las imágenes que nos intenta vender el gobierno, que nos compara con Israel, Israel tiene un promedio diario de 200 casos por millón. No, Chile tiene un promedio diario de 200 casos por millón de habitantes. Israel tiene 110, casi la mitad. Y en relación al control de las cuarentenas, claro, las ha ido liberalizando porque ha tenido control de otras áreas de la estrategia. Entonces, creo que aquí el error es como que encontramos que la bala de plata era la vacuna. Claro. Y no. O sea, un regimiento tiene artillería, tiene caballería, tiene general, es una estrategia compleja. Y acá, al parecer, es como avancemos con la vacuna y liberalicemos. Y en ese equilibrio vamos avanzando. Eso es lo que yo veo como que el gobierno ha decidido. Y no funciona. Y en eso, la señal también que se ha dado de liberalizar es permitir que las pymes puedan funcionar. Y creo que es un error. La mejor estrategia para que las pymes puedan funcionar es tener la pandemia controlada. Si no, es un elástico. Claro. Si no, el gobierno le va a dar una buena señal a las pymes, le va a decir, mira, esta semana le tenemos pase de movilidad. Vamos a generar mayor productividad, lo que está bien en parte de la productividad. Necesitamos que esas familias que emprenden puedan sostener lo que les queda de sus emprendimientos. Pero lo que no les dice es que haciéndolo, probablemente en 2 semanas este pase de movilidad sea restringido, porque vamos a llegar quizás a cuántos casos. Entonces,
la mejor estrategia para activar la economía es controlar la pandemia. Y se ha generado como una rivalidad entre ambas cosas que no tiene ningún sentido y que yo creo que es un profundo, profundo error y parte de la trampa que se hace el gobierno cuando toma decisiones en base a principios ideológicos y no en base a la responsabilidad sanitaria. La información científica. Diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, le quiero dar las gracias por este largo contacto que nos ha dedicado acá en CNN y Chilevisión. No, gracias a ti, Rafael, y de verdad redoblar el mensaje. El gobierno esperaremos sus respuestas, pero como ciudadanía creo que nosotros podemos responder mejor. Los jóvenes tienen que vacunarse hoy día. O sea, los jóvenes, esperemos que muchos ya tengan su primera dosis, pero los que no lo han hecho, por favor, vacúnense. Y por favor mantengan las barreras de precaución lo más alta posible en la cotidianidad. Todos tenemos que rehacer nuestras vidas, pero hagámoslo con el mayor cuidado, sin exitismo, porque de verdad estamos en el momento más difícil de esta pandemia. Así que a cuidarse y como se dice en esta, vamos a salir entre todos juntos o no salimos. Muchas gracias, diputado.